Buenos días. Hoy leemos y meditamos en el capítulo 8 de Romanos. En el capítulo anterior leíamos de la paradoja de la pelea entre las dos naturalezas del creyente y cómo la victoria ya nos había sido dada por el regalo del Espíritu Santo en nosotros, los seguidores de Cristo, que nos capacita para vivir una vida de obediencia a Dios. En este capítulo Pablo nos habla de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y cómo nos trae la seguridad de ser hijos de Dios. Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque vosotros pertenecéis a Él, el poder del Espíritu que da vida os ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa controle vuestra mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu controle vuestra mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemigo de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis dominados por vuestra naturaleza pecaminosa. Sois controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y recordad que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en vosotros. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu os da vida, porque vosotros ya fuisteis declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en vosotros. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante el Espíritu Santo, quien vive en vosotros. Por lo tanto, amados hermanos, no estáis obligados a hacer lo que vuestra naturaleza pecaminosa os incita a hacer, pues si vivís obedeciéndola moriréis. Pero si mediante el poder del Espíritu hacéis morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, entonces viviréis. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu que os esclavice al miedo. En cambio, recibisteis el Espíritu de Dios cuando Él os adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y como sus hijos también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, pero con gran esperanza la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo?
¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. El problema nunca fue la ley. El problema siempre fue el corazón del hombre. Pero ahora Dios ha enviado a Jesús, el Mesías prometido a Israel, y ha solucionado el problema del pecado del hombre a través de su muerte y de su resurrección. Ahora Jesús ya nos ha enviado su Espíritu para transformar nuestros corazones, para que verdaderamente podamos cumplir el llamado de los mandamientos de la ley: amar a Dios y amar al prójimo. La renovación de los seguidores de Cristo es solo el primer paso para la gran misión de redención de Dios, que es rescatar y renovar toda la creación, haciéndola un lugar donde el amor de Dios sea la única ley y el único gobierno. Así que nos identificamos con el lamento de Pablo en el capítulo anterior, cuando decía que a veces hago lo malo aun cuando no quiero hacerlo. Pero por el poder del Espíritu Santo, yo estoy capacitado para derrotar a mi vieja naturaleza, los malos deseos que aún siguen viviendo en mí, y van renovando mi corazón y mi mente en obediencia a Dios para cumplir su voluntad en mí. El Espíritu Santo nos fue dado por Dios en el momento en el que creímos. Su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmarnos que somos hijos de Dios. Dios nos ha situado en la gracia. Y en este capítulo el apóstol Pablo nos enseña algunas de las cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros. El Espíritu Santo nos da vida y nos trae paz. El Espíritu Santo nos quita el miedo. Nos da la certeza de que somos salvos y que somos miembros de la familia de Dios y por lo tanto también sus herederos. El Espíritu Santo va modelando nuestra mente para centrarnos en las cosas que agradan a Dios. Nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo intercede por nosotros al Padre. Nos capacita para vivir una vida de obediencia a Dios. Aunque podamos caer y flaquear a veces, aunque Satanás nos acuse cuando caemos en pecado, el Espíritu de Dios nos asegura que Dios ya ganó la batalla. Cuando sientas que le has fallado a Dios, recuerda que Dios sigue amándote. Cuando pases por situaciones difíciles en tu vida, recuerda que Dios sigue a tu lado. Cuando no sientas su presencia, recuerda que Dios sigue ahí contigo. Usa tu fe y recuerda que ni nuestras propias debilidades, ni las acusaciones de Satanás, ni las pruebas y dificultades de esta vida nos podrán separar jamás del amor de Dios. Señor, ayúdanos a vivir una vida de santidad para tu gloria. Ayúdanos a no pecar. Ayúdanos a vivir una vida de fe, en la certeza de que nada, jamás, nos separará de tu amor por la obra de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.